Muy bien, ¿cómo están ustedes? De acuerdo a la oferta que tenemos prevista para este curso de bioética y derecho, lo hemos estructurado en cuatro módulos, los que naturalmente intentarán atravesar toda la tradición, digamos en sus aspectos principales, claro está, toda la tradición de la bioética, que va desde sus proto-orígenes hasta pasar por luego un estudio de sus fundamentos, de su justificación. Luego intentaremos trabajar sobre cuál es la construcción y la idea de la bioética en América Latina y el Caribe. Y luego iremos desgranando, más o menos como nos permitan los espacios de tiempo, cuatro grandes regiones de la bioética, en que, si bien podría haber mucha discusión si son esas las regiones excluyentemente o hay otras, pero al menos metodológicamente permite organizar un poco la propuesta. Hablaremos de una bioética teórica, en donde justamente haremos algunos desarrollos a propósito de la cuestión referida a lo epistemológico y la justificación de los fundamentos de la bioética. Luego avanzaremos, dado esto, en uno de los grandes capítulos de la bioética, como es la bioética clínica, que naturalmente ha tenido una gran incidencia en el desarrollo, digamos, más cultural o más comunitario de la bioética. Posteriormente nos dedicaremos en otro de los módulos a la bioética normativa, para justamente profundizar estas relaciones de cómo los sistemas jurídicos son impactados por la bioética. Vayamos entonces por el inicio, por el desarrollo de lo que va a ser nuestro primer módulo, y que se refiere a la bioética teórica. La bioética teórica como justamente todo ese agregado de consideraciones que hacen precisamente al análisis epistemológico de qué es lo que debemos comprender, o por lo menos entrar en situación crítica a propósito de cuando decimos bioética. Por lo pronto, si uno hace un repaso protohistórico de la bioética, va a encontrar una fecha que naturalmente es muy significativa, que es cuando Potter, que a quien se le adjudica la paternidad de la bioética, hace, digamos, la producción de su libro sobre finales de la década del 60, con su libro Bioética o un puente hacia el futuro, que aparecería que allí está como la ficha de inicio de esta disciplina. Y si bien eso es cierto, no se puede ignorar que hubo también, algunas décadas atrás, hubo algunos antecedentes en donde ya se utilizaba este nombre, aunque con alguna significación un tanto diferente. Pero bueno, luego el tiempo permitirá recuperar muchas de estas cuestiones primarias o primitivas del concepto de bioética. Lo cierto es que después de Potter, con esta producción de su obra tan importante, la bioética comenzará a tener un desarrollo progresivo, y fundamentalmente ese desarrollo progresivo estará afianzado dentro de un espacio cultural y un espacio científico y médico, como es el propiamente de la Universidad de Georgetown, en el Instituto Kennedy, donde la bioética empezará a tener una envergadura que sale de los claustros académicos y naturalmente tiene un impacto por fuera. Esa situación habrá también de colocarle una marca muy especial a la bioética, y esa marca muy especial de la bioética será primariamente
la generada por este conjunto de filósofos, de médicos, de hombres de diversas disciplinas que apropiarán a la bioética de un conjunto de instrumentos con los cuales habrá de ser muy ponderada ella, y que justamente terminarán definiéndose como el modelo del principialismo, o lo que luego, después, años más adelante, a partir de un informe para la Comisión Presidencial de los Estados Unidos, que es el informe Belmont, y habrá de quedar más definido como los llamados 4 principios de la bioética. Estos 4 principios de la bioética, que en realidad hay una fuerte recuperación sobre los principios clásicos de la medicina y de la ética médica, de naturaleza claramente hipocrático, como es en definitiva el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, pero naturalmente beneficencia y no maleficencia no eran suficientes para el siglo XX, y por ello debió incorporarse conceptos modernos, fundamentalmente el concepto moderno kantiano de la autonomía, y naturalmente en un mundo altamente economizado el principio de justicia, y por eso quedaron esos cuatro principios. Posteriormente de allí la bioética seguirá un curso más o menos previsible desde ese contorno. Luego habremos de considerar cómo la bioética tiene un impacto dentro de Latinoamérica, y cómo es definitivamente que Latinoamérica asume la bioética, si la asume excluyentemente desde una mirada tan angloamericana, o si la va tiñendo a esa bioética con las perspectivas y los problemas que naturalmente son más propios de un continente latinoamericano o sudamericano, con otras dificultades, con otros problemas, y donde la bioética no se podía agotar meramente en la cuestión de la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia, sino incorporando otro tipo de entornos sociales, y como corresponde el elemento significativo dentro del mundo latinoamericano, como son las grandes desigualdades sociales, los grandes espacios entre grandes riquezas y extremas pobrezas. Y también la bioética tenía mucho que decir desde esta perspectiva, los emergentes sociales, que indudablemente tienen un efecto importante dentro de la salud. Así la bioética irá mutando, irá entendiendo otros horizontes, y dentro de esos horizontes finalmente quedarán consolidados en una producción de un gran instrumento universal, como es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO del 2005, que hace este proceso expansivo de la bioética, que no solamente se agota en 4 principios, sino que se abre a un horizonte, insisto, altamente, digamos, atravesado por problemas, por deseos, por frustraciones, por proyecciones de las personas. Entonces el núcleo de la bioética ha tenido esta transformación, para decirlo de alguna manera. Nos quedará también para revisar en el módulo 1, para compartir, para discutir, para reflexionar, una cuestión que no es menor, que está vinculada a propósito de esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. Se recupera un valor, digamos, de dónde está la justificación de la bioética. Y esta justificación de la bioética, que antes había quedado anclada en situaciones más de tipo médico-clínico, empezarán a tener un fundamento mucho más asentado y estable en el ámbito de lo jurídico, en el ámbito nada menos que en la tradición del derecho internacional de los derechos humanos, y fundamentalmente en el concepto de la dignidad humana.
que es el aporte magnífico y sustancial que hace la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO del 2005 para calibrar bajo una perspectiva entonces diferente todo el concepto de la bioética. El núcleo, la comprensión y la ponderación de los problemas bioéticos van a pasar no meramente por 4 principios, sino van a pasar primariamente por el filtro de la noción profunda, discutible para muchos, pero muy perceptible para tantos otros, como es el concepto de la dignidad humana, que nos llevará a nosotros a habilitar discusiones muy generosas en este punto, y que luego permitirán dejar habilitado la instancia si realmente la bioética construye o permite construir algo así como un bioderecho, y de lo que primariamente nos ocuparemos en el módulo 2. Muchas gracias.